Capítulo 1. San Bartolomé. Tanrak suspiró profundamente, con el corazón apesadumbrado. Sus ojos miraban fijamente por la ventana, que estaba casi en lo alto del edificio. Un aguacero torrencial caía desde afuera, como una tormenta de pecado que desafiaba su fe pura. El estudiante de secundaria se removió incómodo. La tormenta parecía más violenta que nunca. Le preocupaba que los retratos de santos en el cristal se mancharan con aquella calamidad. ¡Hola! Uno de los jóvenes novicios lanzó un fuerte grito justo cuando un trueno retumbó y se cortó la luz en todo el templo. La oscuridad no era total, pues la tenue luz de la luna aún se filtraba por las ventanas abiertas de la iglesia. Tanrak se sobresaltó y casi gritó, pero logró recomponerse. Sus ojos, adaptándose a la nueva oscuridad, escudriñaron los alrededores, intentando recuperar la compostura. Él y sus amigos estaban preparando el lugar para la próxima ceremonia de ordenación, pero parecía que todo debía detenerse temporalmente. ¿Estás bien?, le susurró Tanrak a su mejor amigo. Es solo un apagón. ¿Qué más podría ser?, respondió Condech en tono de broma. Oye, te vi sentado ahí cortando tallos de flores. Todavía tienes el cuchillo en la mano, replicó. Tranquilo, amigo, dijo la otra persona, riendo. Tanrak se encogió de hombros, sin querer prolongar la conversación. Condech emitió un sonido como si fuera a decir algo más, pero antes de que pudiera terminar, las puertas de la catedral se abrieron de par en par, dejando caer una luz cegadora desde el exterior. Probablemente la electricidad seguía encendida. El resplandor inundó el interior, creando una escena como un cuadro que conduce al cielo. El joven entrecerró los ojos por un instante, mientras esos aún se adaptaban a la luz. Al principio, vio al padre Anán, el sacerdote con su familiar túnica blanca, antes de que sus ojos se abrieran de par en par al encontrar a alguien más que se interponía entre la luz cegadora y el resplandor. ¿Quién? La primera pregunta que le vino a la cabeza a Tanrak fue: el recién llegado es un joven, probablemente de mi misma edad o no mucho mayor. Tiene el pelo negro azabache, ligeramente ondulado, ojos grandes y redondos con párpados gruesos y bien formados, una nariz alta y ligeramente respingona sobre unos labios suaves y finos. Su rostro es de rasgos marcados, algo ancho en la mandíbula, pero no en exceso. Sus hombros son anchos, lo que contrasta con las sombras oscuras que proyectaban una sombra sobre la luz, haciéndolo parecer más una actuación que la realidad. Un relámpago iluminó la escena. Tancrán sintió como si viera un par de ojos feroces mirándolo fijamente, pero no estaba seguro de si se trataba solo de una ilusión fugaz. Hola, pero antes de que pudieran preguntar, un fuerte estruendo sobresaltó al grupo de estudiantes que estaban sentados juntos. Alguien gritó, y al darse la vuelta, vieron que una cruz alta de 1 metro de altura, preparada para la ceremonia de ordenación, se había caído al suelo. Los novicios corrieron a ayudar a levantar la cruz, con el rostro contraído por el pánico. No era una imagen agradable ver al Hijo de Dios con el rostro pegado al suelo. Aunque solo sea una imagen para la adoración, Tanrak llegó primero y comprobó rápidamente que todo estuviera en orden. No hay ninguna grieta, dijo. Déjame echarle un vistazo. El padre Anán, apenas disimulando su ansiedad, se apresuró a avanzar. Los demás ayudaron a enderezar la cruz una vez más, quizás porque las cuerdas que la sujetaban al poste no estaban bien atadas. Se hizo un poco a un lado para dejar paso al sacerdote. Realmente no hay rastro, murmuró el padre Anán. Ayudémonos mutuamente a atar la cuerda con más firmeza. Quizás tengamos que atarla en 3 o 4 puntos, dejando cierto margen de error. El mayor dio las órdenes y los demás novicios se dispersaron para cumplir con sus deberes. Ya que se habían familiarizado un poco entre sí, en realidad la cruz no pesaba nada, pues era la que se llevaba en las ceremonias importantes. Tanrak se ofreció voluntario para sujetar el palo de madera mientras los demás iban a buscar más cuerdas. Yo te ayudaré.
Una voz tranquila resonó con un tono severo y sereno. Al girarse, Tanrak vio a un recién llegado que, una vez más, bloqueaba la brillante luz de las farolas restantes. No se había equivocado de persona, sus ojos parecían llenos de negación, aunque no sabía qué negar. Un leve olor a sudor flotaba en el aire, aunque intentó distinguirlo sin éxito. Los dos jóvenes ayudaron a sostener a Cristo mientras el padre Anán buscaba su teléfono personal. Gracias, respondió en voz baja. Bart, dijo la otra persona. Tanrak frunció el ceño confundido hasta que el orador tuvo que dar más explicaciones. Me llamo Bat, dijo el desconocido. ¿Quieres saber mi nombre completo? Bodin Tanwanwat, nacido en 1978. Estamos en 1996, así que tengo 18 años. Su boca hablaba casi más rápido que sus pensamientos. Tanrak tenía muchas cosas en mente que quería decir, pero se contuvo. La persona que tenía delante no era su amigo íntimo con Dex, sino un completo desconocido. No era raro que alguien apareciera o desapareciera a mitad del curso. Así era la vida de los monjes novicios. La gente va y viene, pero normalmente se va más de lo que llegan. La vida de un seminarista novicio empieza en la secundaria, pero este era su último año de bachillerato. La persona que tenía delante no había llegado por motivos comunes, sino que tal vez se trataba de un inexplicable acto de bondad. Baloncesto, dijo. ¿Te refieres al baloncesto? No, dijo la otra persona, es un bar de San Bartolomé.